¿Qué tal amigos de Buena Nueva? Un gusto saludarlos por acá. Ana Graciela Acuña y Giovanni Zúñiga les saluda y por supuesto hoy con un compañero, un amigo, un hermano que viene con nosotros hoy como invitado especial, Fabricio Umaña, salesiano cooperador y coordinador de la Consulta Nacional. Fabricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? Pura vida. Muchas gracias, Gio. Gracias por esas palabras. Y un abrazote a usted y a Anita también. Y muchas gracias por invitarme, de verdad. Muchas gracias. Hola Fabri, un gusto compartir con vos este tema de formación y a todos los que nos escuchan. Gracias. Bien amigos, hoy vamos a iniciar el capítulo número 21. El tema es los libros sapienciales. Quédese con nosotros. Recuerde que puede suscribirse a nuestro canal, comentar y compartir. Continúa viendo Buena Nueva. Qué tema de verdad que está bien interesante. Me llamó mucho la atención y más bien muchas gracias por plantearme esto, por plantearme también repasar sobre este tema interesantísimo de nuestros libros de la Biblia que nos ayudan a crecer, pero nos ayudan todavía más a crecer cuando contextualizamos su contenido, ¿verdad? O sea, cuándo, en qué época se escribió, por qué, o sea, qué bebían esas personas, este pueblo en esos momentos, ¿verdad? Entonces, para empezar, así como para formar una base del tema de hoy, tenemos que remontarnos por allá del año 601 antes de Cristo hasta el 586, más o menos hay que trasladarnos hasta esa época en donde Jerusalén fue asediada y capturada por babilonios, ¿verdad? Entonces que fueron liderados por Nabucodonosor II. Este evento entonces fue parte de una guerra judío-babilonia que duró de ahí más o menos que son como 15 años por ahí. Y los acontecimientos ocurrieron pues ya por allá en esa época de los 586 antes de Cristo. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió concretamente? Bueno, los babilonios destruyeron el primer templo. Los babilonios también quemaron la ciudad y destruyeron los asentamientos cercanos a Jerusalén y a la frontera occidental del reino. Entonces el reino de Judá fue abolido y anexado como una provincia de Babilonia, y la élite judía fue exiliada también de Babilonia. Entonces esa destrucción de Jerusalén y de su templo provocó, ahí hay que ver, ¿verdad? Hay que trasladarse y hay que ponerse en los zapatos de este pueblo, digamos, y lo que vivieron, y entonces entender que también ahí hubo una crisis, ¿verdad? Una crisis tanto religiosa, espiritual y política, evidentemente. Entonces, bueno, ahí muchos de estos elementos los podemos encontrar en el libro de las Lamentaciones. Ahora, eh, ese fue en su tiempo, ¿verdad? El destierro que se sufrió. Y entonces en Babilonia los exiliados se enfrentaron pues el desafío de mantener su identidad también. Era un reto, un desafío que el pueblo tenía, estando lejos de su templo y sus tradiciones. eh, pero bueno, eso también llevó a que encontraran nuevas formas de expresar su fe, como la consolidación de sinagogas y la escritura en textos reflexivos. Bueno, ya con la caída de Babilonia en manos de los persas en el 539 antes de Cristo, el rey Ciro permitió entonces a los exiliados que regresaran a su patria. Entonces este regreso fue una mezcla de alegría y retos y que debían reconstruir pues su templo, su ciudad y sobre todo también su identidad, ¿verdad? Que trataron de sostener a lo largo del exilio. Entonces en ese regreso ya pasamos a otro punto, ¿verdad? Entonces ya pasamos del exilio, de esa salida, de ese destierro de su casa, ¿verdad? De su Jerusalén, al regreso, una vez que es con la caída de Babilonia. Entonces la primera tarea que tuvieron ellos fue reconstruir precisamente el templo.
que fue parte de las consecuencias del ataque del asedio. La destrucción del pueblo y del templo, y entonces ahora les correspondía pues reconstruirlo, aunque esto marcó un nuevo comienzo, ¿verdad? En este pueblo también se desató sentimientos encontrados por todo lo vivido anteriormente. Entonces líderes como Esdras y Nehemías desempeñaron un papel importante en esta reorganización de la comunidad. Y reintrodujo entonces la ley como una base de la vida judía, mientras que Nehemías, por otro lado, empezó a restaurar lo que era la infraestructura física y social de Jerusalén. Y en ese sentido, qué rico leer, entonces, ya con este contexto, leer la Biblia, digamos, en ciertas citas, ¿verdad? Vamos a leer en este caso particular unas citas del Salmo 137, que entonces ya conociendo todo esto que se vivió, verlo, digamos, desde esa óptica o con esos lentes, ¿verdad? Entonces dice el Salmo 137, a partir del versículo 1 dice así: bueno, Jerusalén, no te olvidaré. Pensemos entonces en ese destierro, ¿verdad? Dice: al borde de los canales de Babilonia, nos sentábamos y llorábamos, al acordarnos de Sión, en los sauces que por allí se encontraban, habíamos colgado nuestras arpas. Allí, los que nos habían deportado nos pedían palabras de una canción y nuestros raptores un canto de alegría. Cantemos un canto de Sión. ¿Cómo íbamos a cantar un canto del Señor en un suelo extranjero? Si me olvido de ti, Jerusalén, que mi derecha se olvide de mí, que mi lengua se me pegue al paladar, si de ti no me acuerdo, si no considero a Jerusalén como mi máxima alegría. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Entonces, vean qué interesante, ¿verdad? Cuando hacemos ya la lectura de este salmo, el 137, versículos del 1 al 6, cómo se exclama, ¿verdad? Eso que estaban viviendo, y precisamente lo que hablábamos hace unos minutos, ¿verdad? Sobre el tema de que ellos trataban de mantener su identidad, pues ya estaban lejos de su Jerusalén. Entonces, pues esto refleja un poco, pues ese esfuerzo, ese sentimiento y esa lucha que vivieron en su momento. Gracias, Fabri. De hecho, mencionabas a dos personajes que son sumamente importantes dentro de todo este engranaje histórico, que es Esdras y Nehemías, ¿verdad? Por ahí lo mencionabas. Y bueno, Ana tiene algo también por acá con ellos. Así es, bueno, Esdras era un sacerdote, mientras que Nehemías era un arquitecto. Ellos eran judíos y eran funcionarios de la corte persa. Y tuvieron la función de continuar con la obra de restauración del pueblo. Pero esos años de relativa calma con los persas irían pasando. Y para el año 533 a.C. comenzó a surgir el Imperio griego, con las incursiones de Alejandro Magno, que era el rey de Macedonia. Alejandro Magno quería extender la cultura helénica, pero cuando llegó su muerte, pues sus generales lo que hicieron fue repartir las tierras que habían conquistado. Entre ellas estaba Palestina. Entonces Palestina quedó bajo ese imperio griego. Para esta época nacen los libros de Primera y Segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías. Y en ellos hay una reflexión en torno al culto, destacando a la tribu de Judá. Luego de esto, cuando el pueblo de Judá regresa de Babilonia, y se escriben estos últimos libros, que serían Abdías, que en él se muestra una protesta contra los edomitas, que eran enemigos de los judíos. Mientras que el profeta Joel lo que habla es sobre la plaga de chapulines que asoló el pueblo.
Y con esto también se resalta el día del Señor. Mientras tanto, Malaquías invita a vivir su culto de una forma auténtica basada en el amor. Como bien lo decía Fabricio y con lo que ha dicho Ana por acá, de verdad que cuando nosotros nos vamos a la parte completa de su historia, ¿verdad? La parte histórica, no solamente pensar qué decían los libros, como que tiene mucho más sentido y se vuelve riquísimo, ¿verdad? Entonces, invitadísimos, amigos, amigas, a escudriñar esta escritura, ¿verdad? Donde nos habla sobre cada una de estas cosas. Me encantó el Salmo 137 y cómo ellos, a pesar de todo lo que estaban viviendo, siempre estuvo la esperanza a su lado. También, como bien lo comentaba Ana, cómo se fueron escribiendo estos libros, estos escritos en el tiempo de invasión griega. Ahora, viene el punto neurálgico, podría decirse, de este tema, que es los libros propiamente sapienciales. Pero, ¿qué es esto de libro sapiencial? Bueno, vaya traiga una hojita, como siempre digo, vaya traiga una hoja, un lápiz, un lapicero, y vaya apuntando algunas de las ideas, porque vamos con la segunda parte de este video y de este curso del capítulo número 21 de este tema o de este libro que estamos desarrollando, que se llama Mis primeros pasos con la Biblia. Quédese acá con nosotros. Escuchas Buena Nueva. Bueno, amigos y hermanos de Buena Nueva, continuamos con el tema que hoy estamos desarrollando, los libros sapienciales. Hoy nos acompaña Fabricio Umaña y por supuesto Ana Graciela Acuña. Permítame hablarles ahorita sobre la literatura sapiencial, en la cual vamos a desarrollar 3 pequeños subtemas, unas generalidades, luego formas de expresión y por último el contenido. Fíjense que el género literario sapiencial fue un género muy desarrollado en todo el Antiguo Oriente. Estamos hablando de Mesopotamia, Arabia, Egipto. Es este género literario en el que la literatura hebrea ha experimentado una mayor influencia por parte de los pueblos circunvecinos. Al llegar a la monarquía, Israel quiere imitar, importante este verbo, quiere imitar a las grandes cortes extranjeras y establece en tiempos de Salomón su escuela de sabios. Aunque tal vez, ¿verdad?, se exagere un poco al afirmar que la sabiduría de Salomón era mayor que la sabiduría de todos los hijos de Oriente y que toda, ¿verdad?, la sabiduría de Egipto. De hecho, esto que digo lo menciona Primera Carta de Reyes, capítulo 5, versículo 10, o Primera de Reyes, perdón, capítulo 5, versículo 10 y siguientes. Sin embargo, de él arranca una tradición sapiencial escrita que origina el que a él se le atribuye después la autoría de varios de los libros sapienciales, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros nos entendemos por ahí que cuando escuchamos hablar de los proverbios o de los algunos de los otros libros propios de la colección sapiencial se las otorguen a el rey Salomón, ¿verdad? Bueno, eso como una generalidad. Como punto número 2, la forma de expresión. Normalmente, y esto me gustó porque podemos buscarlo por allí, si no tenemos un diccionario, pues busquémoslo en internet. Pero la cosa es darnos cuenta de qué se trata. Oiga, la forma más corriente en cuanto a la expresión es algo que se llama masal. ¿Saben ustedes qué significa eso de masal? Bueno, significa proverbio. Y saben ustedes que los proverbios no necesariamente eran cuestiones que fueron originarias del pueblo de Israel, sino que también vienen junto con todos los pueblos vecinos. Muy parecido a lo que estuvimos viendo la semana anterior, que tuvimos de invitado acá a Roger, ¿verdad? Aquí igual pasa con los sapienciales. Entonces, masal o proverbio, ¿verdad? Que normalmente consiste, por lo general, en un dístico. Otra palabra interesantísima. Dístico tiene que ver como con dos frases o dos renglones, por decirlo así, para que lo podamos entender, ¿verdad? Que estaban sujetas a normas de paralelismo, ¿verdad? Que se dejaban apuntados. Es decir, eran como la manera de enseñar algo tiene que ser por medio de 2 líneas. Entre más cortito y más, puede ser hasta más sustancioso para entenderlo, ¿verdad?
De hecho, si uno va a los proverbios, y esto lo recuerdo mucho y esto lo había dicho en algún momento también acá en este curso, que la cantidad de proverbios que existen son, si no me equivoco, 30 proverbios. Entonces uno podría tomar un proverbio por día. Hoy estamos 16 de enero. Qué interesante que podamos leer el proverbio número 16 como tal, ¿no? Entonces, esta forma de hablar de consejos, ¿verdad? Eh, Siempre tienen como una temática bastante profunda, muy, muy profunda, de quedarse masticando, por decirlo así, ¿verdad? De tenerlo ahí, de estar repitiendo constantemente qué es lo que se está diciendo. Y yo me acuerdo que yo le decía a algunos de mis alumnos, podemos tomar esto, imagínense cómo nos va a nosotros si lo leemos todos los días, los proverbios durante un año, y tratamos de vivirlos, vamos a adquirir sabiduría, sí o sí, completamente, ¿verdad? Y bueno, también y por último, sobre esta colección propiamente de libros sapienciales está el contenido. Normalmente el tema central de estos libros sapienciales, por supuesto que es la sabiduría, pero una sabiduría que en sus comienzos fue muy natural y muy humano. No era para nada diferente a la de otros pueblos. Es decir, fue con el tiempo que esta sabiduría se fue desarrollando y adquiriendo una relación más directa con Yahvé, con Dios, ¿verdad? La temática sapiencial se desarrolla en torno a la naturaleza y características propios de la sabiduría, en modos de adquirirla, ¿verdad? Tomando como ejemplos los contextos hostiles y también contextos que son favorables, una forma incluso práctica de ponerla en desarrollo en nuestros días, ¿verdad? Y por supuesto, cómo nos habla de los límites que tiene el ser humano, los límites que tiene el hombre y también el despliegue que puede tener gracias a las habilidades y posibilidades que Dios mismo le da al ser humano para poder alcanzar esta sabiduría. Sus gestas en la historia, ¿verdad? Son narradas también dentro de estos libros y me encanta, ¿verdad? Porque en la sabiduría propiamente que se adquiere con los libros sapienciales, contemplamos los dotes trascendentales de Dios en medio de nuestra historia diaria. Adelante, Fabri. Claro, híjoles, me llamaba la atención lo que decías también ahorita, y quiero como aprovechar, ¿verdad? También, es que hablaba sobre también el crecimiento que los libros sapienciales nos dan, ¿verdad? La fortaleza que ellos pueden generar en nosotros y especialmente lo que decía sobre los proverbios, y totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, hay una página de Martín Valverde que es dedicada al tema de los proverbios y él va desarrollando ahí, muy interesante. De hecho, dice Martín Valverde, y ustedes googlean y ponen ahí proverbios y ahí van a encontrar y hay una reflexión sobre cada proverbio y eso, pues, si queremos hacerlo de alguna manera acompañado, podemos buscar recursos que nos ayuden a fortalecer también y a complementar lo que estemos leyendo, ¿verdad? Entonces hay muchas formas. Entonces, en este contexto, ¿verdad? De lo que hemos venido conversando en este ratico de formación, surgieron estos libros, ¿verdad? Sapienciales que reflejan entonces la sabiduría. ¿Cuánto duró más o menos la guerra que provocó el destierro, la destrucción? Más o menos unos 15 años. Pero ¿cuánto duró la gente sufriendo todo eso? Porque si empezamos por allá del 601 antes de Cristo hasta el 539 son alrededor de 60 años, ¿verdad? Y bueno, ¿qué sucede en 60 años? Ya tenemos eh, conocimiento de que entre más edad tengan las personas, pues más conocimiento y sabiduría tienen, ¿verdad? No por nada decimos eso, ¿verdad? Claro, hay gente joven que tiene mucha sabiduría, ¿verdad? Que se ha dedicado mucho a la reflexión y demás, pero también la experiencia, los golpes, los momentos difíciles y duros, pues generan también esta experiencia. Y bueno, y esa experiencia y sabiduría se fue plasmando también por esa voz de Dios también en el corazón de las personas que fueron escribiendo los libros sapienciales como lo es Job. Por ejemplo, cuando leemos Job, podemos extraer de estos libros
toda esta reflexión o interrogatorio que se hace sobre el mal, ¿verdad? Sobre el sufrimiento, incluso, y todo esto que vivió Job, ¿verdad? Plasmado en este libro que nos puede ayudar. Recordemos entonces aquella cita de Job que dice, bueno, desnudo salí del seno de mi madre y desnudo allá volveré, ¿verdad? Dios, y lo recordamos mucho porque es algo que constantemente se dice en el libro, Dios me lo dio y Dios me lo ha quitado, pero siempre Job bendiciendo el nombre de Dios, y por eso entonces las tentaciones y demás, pues, entonces ese sufrimiento del tener algo y que sabemos que viene de Dios y que Dios no lo quita, pero mantenernos pues firmes. Luego tenemos el libro de los Proverbios, que ya lo comentaste muy bien, ¿verdad? En donde se reúnen una serie de refranes y que están basados en la experiencia. Por ejemplo, el Proverbios 3, del 5 al 6, dice, confía en el Señor con todo el corazón y no te fíes de tu propia sabiduría. En cualquier caso o en cualquier cosa que hagas, tenlo presente y Él aplanará tus caminos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, pues, como lo decía Gio, es un libro riquísimo para leer y no hace falta sentarse y leerlo todo, sino que más bien agarrar y exprimir estos proverbios. Luego tenemos el libro del Eclesiastés, ¿verdad? Que siendo tanto más o menos algo, digamos que no pesimista, sino que muy, muy realista, y es lo que busca, digamos, este libro, y que nos invita a ver la vida tal y como es. Entonces, no hacernos como falsas ilusiones o demás. De ahí podríamos extraer aquel discurso eh, que también hemos escuchado, que es muy común, de acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, y ahí continúa, pero al finalizar este discurso dice así, la conclusión del discurso es, teme a Dios y observa sus mandamientos, allí está todo para el hombre, ¿verdad? Entonces, es como los pies sobre la tierra, así, eh, bueno, haga su esfuerzo, haga su parte, ¿verdad? Siga adelante, busque el crecimiento, pero, y eso es lo que tiene la particularidad del libro, ¿verdad? Es el pie sobre la tierra, ¿verdad? Vamos caminando firmes, entonces dice, teme a Dios, pone por encima, ¿verdad? Lo más importante, y observa sus mandamientos, ¿verdad? Entonces, pasos firmes, ahí están marcados. Luego tenemos el Cantar de los Cantares, que es un canto del amor humano. Tenemos el libro de Tobías, que es una novela que nos hace ver, digamos, a Dios como que nunca abandona a los desvalidos y en especial a los justos. Tenemos también el libro del Eclesiástico, el Siracide, ¿verdad? Que aquí me gustaría hacer una breve lectura, que es Siracide 2, del 1 al 6. Vamos a buscarla por aquí rápidamente, la tenía separadita. Aquí, Siracide 2, del 1 al 6, que dice así. Si te has decidido, y vean que vamos con lo mismo, o sea, en medio de la experiencia que está viviendo el pueblo es que se escriben estos relatos, estos libros, perdón, estos temas. Dice, si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba. Conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Apégate al Señor, no te apartes de Él. Si actúas así, arribarás a buen puerto al final de tus días. Acepta todo lo que te pase y sé paciente cuando te hayas botado en el suelo, porque así como el oro se purifica en el fuego, así también los que agradan a Dios pasan por el crisol de la humillación. Confía en Él y te cuidará. Sigue el camino recto y espera en Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, en medio de toda esta experiencia que están viviendo del destierro, de la pérdida de su hogar, de su fe, ¿verdad? El ataque a su fe, la destrucción de sus templos. O sea, en medio de todo esto,
es la fe firme en Dios, la confianza en Dios, ¿verdad? Entonces, como vemos, los libros sapienciales nacen de la experiencia que viven el pueblo en esta época, en este periodo. Y esta reflexión, pues al final nos invita o nos ayuda, digamos, a entender o a reflexionar en nuestra propia idea que incluso en aquellos momentos difíciles hay lecciones profundas que aprender, ¿verdad? Como decía también el libro, digamos, del Siracides, de escuchar, ¿verdad? Estar atento. Y en el caso del Eclesiastés, ¿verdad? Temer a Dios y observar sus mandamientos. Seguir el camino firme, nos decía Siracides. Entonces, es muy rico, digamos, entender pues todo este contexto, leer estos libros comprendiendo lo que se estaba viviendo en su momento y extraer pues esa riqueza. Entender que en esos momentos de soledad o de tristeza o de angustia, ¿verdad? Por lo que se está viviendo, hay también pues estas palabras de aliento, de confianza, de que hay un Dios que está ahí con nosotros, de que nos acompaña, de que nos mantiene firmes, que nos da la sabiduría, el entendimiento, pero está el reto, ¿verdad? Y lo veíamos al inicio cuando decíamos, bueno, las dificultades que pasaron ellos para mantenerse firmes aunque estuviesen lejos de casa. A veces nosotros estamos lejos de casa porque lo que nos está pasando nos saca, ¿verdad? Nos traslada de aquel momento, como cuando decíamos, cuando hablamos de esto en la ascensión del Señor, ¿verdad? Hagamos 3 cosas, esto está muy bien. Hay momentos en que nos sentimos espiritualmente tan bien, ¿verdad? Que decimos, no, y esto es fantástico, ¿verdad? Pero hay momentos en que tal vez sentimos un desierto, vivimos de alguna manera un destierro por situaciones que nos pasan. Y aún así en ese momento, pues el desafío que tenemos es pues precisamente mantenernos firmes, confiados, observando los mandamientos, buscando temer a Dios y buscando a Dios, ¿verdad? Eh, y pasa, ¿verdad? Llega el momento, como sucedió con este pueblo, en donde cae Babilonia y ellos pueden retornar a casa. Y llega el momento en que nosotros volvemos a vivir esa ese momento de hagamos 3 cosas. Entonces en nuestra vida Dios nunca nos abandona, pero en nuestra vida sí sentimos estos momentos también de desolación. El tema es a dónde acudimos, a qué acudimos, y pues aquí tenemos una fuente rica de ánimo, no sé, de iluminación que podemos también acceder a ella. Qué rico esta reflexión que nos estás entregando, Fabri. En tiempos en que mucha gente, en tiempos de aflicción, buscan cualquier otra cosa. Ana y yo hemos hablado hasta la saciedad de cómo hay gente que sencillamente le tiene fe a una, qué sé yo, a un aparatito aquí, ¿cómo se llama? A una cosa que se guinda en el brazo, a una persona que hace o que habla de energías, y dejamos la palabra de Dios de lado. Me encantó cuando hablabas del Proverbio 1:7, de que la sabiduría o toda sabiduría comienza, así era, ¿no? Con el temor a Dios. Y es allí, ¿verdad? O sea, pongámonos a pensar en la parte trascendental de esto. La Sagrada Escritura nos habla de que es Dios a quien tenemos que llegar. Y ahí está toda sabiduría, ¿verdad? Y es como un llamado para todos nosotros. No se trata de si somos más buenos o menos malos. Se trata de que es para todos, ¿verdad? Para que nos alcance a todos. Bueno, acá mis hermanos, junto con Fabricio y con Ana Graciela, hemos hablado de estos maravillosos libros, de esta colección de libros sapienciales. Antes de finalizar, precisamente podemos terminar con una breve reflexión, igual como la estaba haciendo Fabricio. Hay una frase que estaba contando
estaba conversando ahorita con Ana, que aquí en Costa Rica es muy popular, ¿no? Que nadie escarmienta por cabeza ajena. Es que yo decía, yo me acuerdo que la frase era diferente, no era escarmentar, o nadie aprende, o no me acuerdo cómo era. Pero no necesariamente, ¿cierto? Porque hay cosas que uno no va a hacer que sabe que son malas, o porque ha visto el ejemplo de otras personas que han caído en algo que no está bien. Lo mismo que se puede aprender, por ejemplo, de otras personas para seguir sus pasos, ¿verdad? O las frases que nos han dicho abuelos o familia que se convierten en nosotros como en un fundamento de vida, ¿verdad? No sé, Ana, si ahorita aquí haciendo un poquitito de improvisación, si alguna vez o si recuerdan algún consejo de papá o de mamá, alguna frase que le hayan dicho, que usted la tenga en mente, que usted diga, es así. O que hayamos aprendido incluso en nuestros grupos pastorales cuando estábamos jovencitos, ¿verdad? O incluso ya en nuestra formación como adultos. No sé, los embarqué. Me encanta embarcar en esta parte del programa. No, a mí se me vino una inmediatamente, pero no sé, Anita, si quieres primero. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, como frase, tal vez frase no, pero sí, por ejemplo, cuando empecé con las salidas de amigos, mi mamá siempre, las reglas básicas era saber cómo regresar de una forma segura, no descuidar el vasito de fresco y tener como precaución de con quién me relacionaba. Anda por el camino recto. Ah, muy buenos consejos de la madre. Saludos a la madre. Fabri, ¿vos? Esto, y no sé, yo es algo que me repito constantemente y trato de, en momentos en que me siento muy bien, pero también en momentos en que me siento muy mal, que créanme que no, no son tan aislados, ¿verdad? A veces los ajetreos, el trabajo, el estrés, el sentir que no estamos pues cumpliendo, incluso en las cosas pastorales, ¿verdad? Todo esto le crea a uno como estos mini destierros o conflictos, ¿verdad? Entonces, ahí esta frase me reconforta mucho y es, Dios es siempre bueno, ¿verdad? O sea, para mí esta frase me ayuda y decir, bueno, pucha, eh, Dios es siempre bueno y me recuerda que cuando me siento mal, porque siento que no estoy eh, dando, digamos, como por decir algo, voy a decir varios elementos. Cuando siento que no estoy dando la talla y recuerdo, Dios es siempre bueno, Dios me comprende, Dios en este momento sabe mi debilidad, sabe cómo me siento, o cuando estoy triste por algo que sucedió, pues Dios es siempre bueno, Dios está conmigo, Dios está abrazándome en el corazón, o cuando uno falla, ¿verdad? Piensa en esa frase yo personalmente y bueno, Dios me comprende, me acepta, me ama y me ayudará a mejorar. Esa es mi frase de tu dinámica, interesantísima. Esa dinámica que de pronto lo deja uno pensando un toquecito, ¿verdad? Sí, Eh, sí, igual yo creo que yo tengo por ahí un par de frases. Mi mamá me decía, cuando estábamos chamaquitos, como somos tres varones, decía, comparta con sus hermanos, comparta. Entonces para mí el compartir es súper importante, ¿verdad? Se quedó no solamente con mis hermanos, sino con toda la gente que de verdad uno quiere mucho. Eh, y una frase que me dejó mi papá desde que Dios goce, cuando empecé a trabajar, que decía, dele siempre algo a su mamá, ¿verdad? Cuando le pagan, dele algo a su mamá. Entonces son cositas que te quedan, ¿verdad? O que me dice lo que decían las abuelitas, los papás y los maestros, respete a sus mayores, ¿verdad? Y bueno, hoy yo podría decir respetemos a todos, pero que no sea un falso respeto o un respeto humano como el que habla Don Bosco, que ya eso es en otro tema y en otro momento, ¿verdad? Bien, no sé si Ana Graciela quiere decir algo más o Fabri. Si no, yo pasamos. sí, yo Ah, sí, ok, ve. Sí, adelante, sí. adelante. ¿A qué me invitan y saben cómo me pongo? Es que en este tema, ya es algo que yo también escuché en algún momento, dice, bueno, si uno se siente mal, está bien, o sea, uno tiene derecho. Es más, si se siente mal, si en este momento el que nos está escuchando se siente triste, se siente desolado, se siente desconcertado, no tiene
claridad sobre si lo que está haciendo es lo correcto o sabe que lo que está haciendo no es lo correcto y se siente pues desterrado, se siente alejado de Dios, se siente que Dios no está ahí a la par de él. eh, eh, Se siente un poco como el contexto de lo que venimos hablando en esto, en donde puede encontrar fuente de sabiduría a través de estos libros, puede encontrar consuelo, puede escuchar y como decía, como dice en Eclesiastés, ¿verdad? Esta base fundamental, teme a Dios en este momento, teme a Dios, busca sus palabras a través de la lectura, a través de la voz del hermano, teme a Dios y observa sus mandamientos, es el llamado que tenemos. Eso es una. Y la otra, si el que nos está escuchando está muy bien, está en el Tabor, está en Hagamos Tres Chozas, está full energía, entonces no se vale que no podamos compartir eso. Entonces, el llamado ahí más bien es a escuchar o a replicar aquello que decía Isaías, consolad a mi pueblo, ¿verdad? Entonces quisiera compartir esta cita bíblica también, que es Isaías 40, versículo 9, consolad a mi pueblo, y en el versículo 9 dice así, sube a un alto cerro, tú que le llevas a Sión una buena nueva, haz resonar tu voz, grita sin miedo, tú que llevas a Jerusalén la noticia, diles a las ciudades de Judá, aquí está tu Dios. Si aquí viene el Señor Yahvé, el fuerte, el que pega duro y se impone. Palabra de Dios, Te te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Entonces, hay veces y tenemos el derecho y hay veces que nos sentimos pues mal y hay veces nos sentimos bien. Entonces, no se vale que no compartamos pues también eso y ser esa voz que consuela a este pueblo. ¿Por qué? Porque uno está en los dos lados de la acera. Hay veces uno está de verdad muy triste y encontrar al hermano y sentir el abrazo y sentir las palabras de guía, de sabiduría que vienen pues también de Dios sembradas en el corazón de ese hermano, pues nos echa para adelante, ¿verdad? Y nos da la esperanza de que Babilonia cae, ¿verdad? Como sucedió con el pueblo en el 539, cae Babilonia y vuelve la posibilidad de regresar a casa, vuelve la posibilidad de sentirnos otra vez. No es que Dios nos ha dejado de amar, nunca nos deja de amar, pero a veces no lo sentimos, no lo vemos, no lo percibimos. Entonces llega ese momento en que vuelve otra vez, volvemos nosotros a tener esa experiencia de Dios fuerte, ardiente en nuestro corazón y eh, eso nos da ánimo y esperanza. Entonces, cuando estamos muy bien, pues estamos llamados a subir a ese cerro y muy propiciamente, como tu canal, Gio, dar esa buena nueva, ¿verdad? A los hermanos que están cerca, que nos rodean y pues alcanzar lo más posible. Ujú. Amén, amén. Qué bonito, Fabri. Vean, hay que hacer un programa específicamente para esto. Sí, porque la verdad es que da para mucho, ¿verdad? Te agradezco muchísimo, Fabri. Vamos a finalizar, queridos amigos y hermanos, el capítulo 21. Pero antes vamos a hacer la oración. Nuestro querido invitado nos ayuda con ella. Bueno, muy bien, entonces tratamos de escuchar, voy a leerlo muy despacito y tratar de nosotros replicarlo así desde el corazón. Es muy rica, chiquita, pero sustanciosa. Entonces, bueno, los invito a cerrar los ojos, que digamos, Dios, concédenos hablar con inteligencia y tener pensamientos dignos de tus dones. Sé nuestro guía a la sabiduría y dirige a tus sabios. Amén. Amén.
Agradecemos muchísimo, de verdad, Fabri. Vaya el saludo cordial hasta la ciudad, la noble ciudad de Atillo. Y yo, Desde acá, la noble ciudad de San Sebas por la pista. Invitadísimo para una próxima, para otro próximo momento en el que podamos reflexionar un poquito más, ¿verdad? Ana Graciela, muchas gracias también por estar con nosotros. Gracias y gracias, Fabri, por esta reflexión que no solamente fue solo para nuestra mente, sino también para nuestro corazón. un abrazo, Anita, un abrazo, Gio, y muchas gracias a ustedes, de verdad, de corazón. Un fuerte abrazo. Queridos hermanos, el tema número 22 y ya estamos a 3 prácticamente de terminar este curso que dimos inicio, que le dimos el banderazo inicial el 2 de agosto y ya estamos a punto de terminarlo. Tendrá por título El pueblo de Dios lucha y ora. No se despegue, quédese siempre con nosotros, comparta todo nuestro contenido. Recuerde que puede conseguir cada uno de los temas que hemos desarrollado en el playlist de Buena Nueva que se llama Curso Bíblico. Nos vemos, hermanos y amigos. Hasta la próxima. Chao.